canto sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ven el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Bueno, muchas gracias y disculpas por la demora del principio. Nosotros tenemos a la doctora en la asistencia tecnológica. Bueno, también era agradable. Sí, me parece que mejor que lo anterior. Bueno, ahora sí nos adentramos de lleno en la materia que nos convoca el día de hoy. Entendemos que tanto del Instituto como del Colegio de Abogados de la ciudad tenemos que repensar la reforma constitucional, brindarle el debate suficiente, el estudio pormenorizado, porque una reforma de este tipo no se puede llevar a cabo sin el correcto estudio, sin el debate necesario y la puesta en común de todos los actores que nos vamos a ver involucrados en la reforma. En ese aspecto, en ese marco, es que convocamos al seminario. Nos pareció una idea, la verdad, superadora con respecto a ese debate del cual estamos hablando. Para eso tratamos de convocar a los disertantes que estuvieran a la altura. Me parece que hoy las personas que nos van a dar su óptica, su visión, es ampliamente enriquecedora. Me parece que es como para aprovechar y como para sacar conclusiones y seguir estudiando el tema. Me parece que esto tiene que servir de estudio también, pero también de puntapié y de apalancamiento de alguna forma, por llamarlo de alguna manera, de las conclusiones a las que debemos arribar. En ese aspecto tenemos a la doctora Eva Calabria, que en nombre del... ¿Cómo?
Que también nos va a brindar algunas palabras previamente a las que nos van a brindar los disertantes. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer al Instituto por esta invitación a participar de esta jornada que se compone de 3 charlas. Este sería el segundo encuentro. Soy miembro del directorio. Nuestra gestión se inició en diciembre del 2017. Y bueno, a través de esta invitación me invitaron a hacer unas palabras previas, con lo cual empecé a reflexionar sobre, digamos, el título, digamos, que nos convoca, que es esto: pensar la Constitución, y el encuentro de hoy, que es pasado y presente. La reflexión es una reflexión personal, no es la reflexión, digamos, del directorio de este colegio, lo aclaro por las dudas. A partir del planteo de pensar la Constitución y el gobierno de la provincia, utilizó una frase, digamos, o eslogan, para llamarlo de alguna manera, que hablaba de la necesidad de la reforma. Entonces, la sensación de que me da es que lo presentó, por lo menos esa es mi sensación, como si fuera una especie de imperativo, como algo que tenía que acontecer inevitablemente próximamente, digamos, en este año, un tema que había que abordar sí o sí, como si el otro día, la provincia no dejara de existir. Esa era la sensación que me daba de cómo lo transmitía. A partir de eso, seguí pensando que la reforma es cierto, que la Constitución hace del 62 que no se reforma, es decir, que pasaron 56 años, que en esos 56 años pasaron mucho en nuestra vida, digamos, política y en la historia, digamos, de nuestra provincia. Y rememoraba, digamos, algunos hechos históricos y políticos que podrían haber generado de alguna manera que se produjera en la provincia una reforma constitucional, tal como podríamos decir después del 83 y la vuelta a la democracia y la consagración de algunos determinados derechos en nuestra Carta Magna Provincial, o bueno, por ejemplo, la reforma de la Constitución Nacional en el 94, que de hecho produjo que después en la mayoría de las provincias se sucedieran reformas constitucionales. Creo que fuimos nosotros y Mendoza los únicos que no los reformamos. Entonces, digamos, todos esos hechos y sucesos no se puede negar, no se puede negar el paso del tiempo, o sea, que transcurrió sin que haya una reforma. Y bueno, como decía Lucas, en mi opinión me parece que más que la necesidad de una reforma, lo que necesitamos tenemos una necesidad de debate, de qué temas vamos a tratar, de cómo los vamos a abordar, de estudiarlos, de ver nuestra realidad. Y es innegable que esta reforma tiene que abarcar derechos ambientales, respecto de la identidad, con esto el nuevo movimiento y de las cuestiones de género y cómo las mujeres llevamos adelante, digamos, las conquistas de derechos que yo creo que tienen que ser consagrados a nivel constitucional en nuestra provincia. Derechos políticos, por ejemplo, a los mayores de 16 años, que a nivel nacional ya pueden votar, a nivel provincial todavía no. Creo que podríamos avanzar también en ese sentido. Un tema importantísimo para la ciudad de Rosario, la autonomía municipal. Entonces, son tantos los temas que creo que más una necesidad de reforma, por lo menos la necesidad en realidad, creo que es de un debate serio y profundo y que hay que realizar, digamos, con tiempo y con la seriedad, digamos, que la temática, digamos, necesita, la manera en que hay que abordarla. Así que, bueno, era un poco esto lo que reflexionaba. Creo que sí, que la Constitución de la provincia se tiene que reformar previo a un gran
debate y estudio. Nada más. Muchas gracias. Bueno, para los que no asistieron a al primer encuentro, les aclaro que la metodología era del seminario. Invitamos a todos los miembros presentes hoy a que, si gustan, realicen una ponencia que las autoridades del instituto vamos a quedar un rato después de finalizada la jornada como para orientarlos o brindarles la postatura que necesiten. En ese aspecto estamos obviamente a disposición para lo que necesiten. También vamos a pasar una listita con las asistencias, porque también los certificados se van a otorgar en base a las asistencias que fueron participando a lo largo del seminario. Como bien dijo Eva recién, van a ser 3 encuentros, este es el segundo, así que también los invitamos al tercero, que ya que estamos se va a llevar a cabo el lunes 25, también acá en el colegio. Así que bueno, vamos a arrancar, realizar una presentación de las dos personas que van a disertar hoy. Para mí es sumamente difícil, son 2 personas que ustedes seguramente reconocerán, doctrinarios, gente respetada, con sapiencia vasta en la materia, así que sinceramente, y lo digo con total honestidad, la noche de hoy, el encuentro de hoy es sumamente enriquecedor y nos tiene que servir, como decía Eva también recién, para propiciar ese debate que nos merecemos, ¿no? Para dar luz a determinadas temáticas que de manera necesaria tiene que abordar la reforma. Así que no sé cómo quieren arrancar, pero bueno, los disertantes supuestamente iban a ser 3. El doctor Procacchio está con un compromiso laboral que lo tiene demorado. En el caso que no pueda venir, se van a tener que desplazar un poquito más los disertantes que concurrieron. Pero bueno, sin más palabras, los disertantes son Ricardo Andrés Fernández y Antonio María Hernández. Como lo dije recién, bueno, además está decir que está garantizada la opinión autorizada con respecto al tema. Sin ir más lejos, el doctor Hernández es profesor titular del Plenario de Derecho Constitucional y Derecho Público, provincial y municipal, profesor honorario de la UBA, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y autor de un vasto material doctrinario que, bueno, los invito al que no lo leyó, que lo haga. No quizá en su totalidad, pero bueno, por lo menos de lo referente a la materia. Así que bueno, no sé cómo quieren comenzar, cómo quieren empezar. Bueno, con el doctor Fernández. Que vamos a pasar la hoja después para los presentes. Sí, vamos a pasar, no sé si lo mencioné, si no lo mencioné, lo menciono ahora. Vamos a pasar una hojita para que den los presentes, las personas que concurran, de manera de tener esos datos como para después brindar los correspondientes certificados. Pero claro, el doctor si venía a ocupar el lugar en el panel. Tengo que agarrar esto. Un minuto. Buenas noches a todos. Agradezco al Colegio de Abogados la invitación que me ha hecho. Me trae muchos recuerdos de estar en esta sala. Ya ahora, como abogado retirado, lo he hecho, he estado presente en otras oportunidades cuando era más joven, el pelo estaba negro. Pero bueno, pasan los años y quizás suponemos, agradeciendo las palabras tan conceptuosas acá del colega, suponemos que algo hemos aprendido. Y la idea mía no es, digamos, hablar en favor de la reforma, no es porque no considere que sea necesario, sino porque no le quiero dar tampoco un tinte político a mi presencia, sino que quiero reflexionar, recordar lo que ha sido la historia constitucional de la provincia de Santa Fe. Por supuesto que para eso tenemos que ubicarnos siempre en el tema, es decir, en la época en la cual la Constitución originaria y sus reformas se fueron dando. Justamente el año próximo, o sea, en el 2019, va a ser 2 siglos desde que tuvimos el primer estatuto constitucional. La provincia de Santa Fe
Fue la primera provincia argentina que tuvo una constitución. Hoy en día, si la leemos, probablemente digamos que es mala. No cumple con los requisitos del derecho constitucional moderno y probablemente tampoco cumplía con los requisitos del derecho constitucional de aquella época. Pero también recordemos qué constituciones había en esa época. Quizás la que iluminaba era la de Estados Unidos, que también ha sufrido una enorme cantidad de enmiendas. Las constituciones francesas, después de la Revolución, la Constitución de Cádiz, española, que había sido ya abrogada por Fernando VII. Y en el país que teníamos, y la Constitución de 1819, que es la nacional, que es unos meses anterior, o sea, se sanciona unos meses anterior, por ese congreso que se reúne en Tucumán, que arranca muy bien, declara la independencia argentina, y sin embargo, cuando se traslada a Buenos Aires, sanciona esta Constitución que fue tan criticada y que fue rechazada por todas las provincias. También es el momento, 1819, es el momento en que surgen las figuras de los caudillos. Los caudillos provinciales surgen, algunos creerán o pueden opinar que era una rémora del sistema español, caudillo es una institución netamente española. Pero sin embargo, si vemos lo que ha sido luego la historia española, el caudillo no queda en nuestra historia como algo salvaje, como algo antiguo, como algo, digamos, pasado de moda. Un siglo después, en el siglo XX, España, o en España resurgirá el caudillo. Y durante casi 40 años, el caudillo, Francisco Franco, va a gobernar con manos de hierro España. Y va a gobernar sin división de poderes y de una forma autocrática en el siglo XX, al estilo de lo que lo hacían los caudillos, pero un siglo antes. Si lo vemos como una mejora, digamos, institucional, en nuestro país, ya en el siglo XX, si bien teníamos también nuestras cuestiones, los golpes de Estado fueron frecuentes, pero de todas maneras, daría la idea como que teníamos un sistema quizás más evolucionado. Entonces, para iniciar, digamos, estas reflexiones, nosotros arrancamos con, digamos, la fecha, podríamos hacer arrancar de la historia constitucional de la provincia de Santa Fe en 1818, cuando, después del 18 de abril de 1818, la provincia de Santa Fe se separa de la vieja Intendencia de Buenos Aires. Recordamos la época borbónica, que había creado las intendencias dentro del virreinato. Santa Fe, todo el distrito de Santa Fe, formaba parte de la vieja Intendencia de Buenos Aires. Luego el armisticio de San Lorenzo, en abril de 1818, se separa y surge como provincia. Es la primera provincia argentina al mando de Estanislao López, caudillo autocrático, por supuesto, que gobernará durante 20 años hasta que se muere en 1838. Y en 1819, es decir, poco tiempo después de haber asumido el gobierno y de haberse formado, digamos, la provincia bajo su jurisdicción, bajo su mando, se va a dictar un estatuto llamado Estatuto Provisional, que prácticamente es una obra personal de él y del ministro, de su ministro Juan Francisco Seguí. Es un estatuto que realmente, como dijimos antes, podemos considerarlo primitivo, precario, pero tiene algunos conceptos, muy breves lo voy a decir, que son de gran importancia. Porque este estatuto, si bien, como ya dijimos, no tiene división de poderes, el caudillo es la máxima autoridad, incluso en materia judicial. El caudillo tiene un recurso supremo, o sea, el recurso supremo lo define el caudillo. Él será quien dirá la última palabra en las sentencias. No hay división de poderes, pero establece el voto directo para la elección del gobernador o del caudillo. Porque, si bien el caudillo es autocrático, el caudillo, digamos, gobierna por sí y prácticamente para sí,
tiene sobre el poder público, como tenían todos los caudillos de la época, pero el caudillo tiene una base popular. Caudillo, digamos, gobierna con el pueblo. Con todas las críticas que se le puede hacer al sistema, no es elegido, pero es aceptado, es tolerado, es respondido y es obedecido. Y muchas veces a gusto, o con gusto por lo menos. Entonces, nosotros tenemos que este primer estatuto, que arranca en 1819, para algunos autores, y autores muy conocidos, de historia y de derecho constitucional, como por ejemplo López Rosas, Dioncio Llanello y Alberto de Micheli, han dicho que este estatuto es una carta política original y que respondía a la realidad histórica de la época. Si hacemos un paralelismo entre la Constitución Nacional de 1819 y el Estatuto Provisional, vemos que mientras el Estatuto sigue vigente, dura más de 20 años, la Constitución del 19 no fue aprobada ni aceptada por ninguna provincia. Fracasó desde su inicio. Claro que no atendía al sistema federal, tenía una gran cantidad de cuestiones técnicas correctas, división de poderes, la forma de elegir a los gobernantes, la duración de sus mandatos, todo lo que fuera, pero no respondía a la realidad de la época. El Estatuto de López, mal que mal, era lo que más o menos, digamos, ayudaba al gobierno de la provincia. Lamentablemente, estamos en una época en que ascienden y bajan caudillos. El paladín del federalismo, que hasta ese momento había sido José Gervasio Artigas, prácticamente va a desaparecer políticamente, no físicamente, porque muere muchos años después, pero políticamente va a desaparecer luego, después del año 20, y justamente ahí van a aparecer otros caudillos como Ramírez en Entre Ríos, Bustos en Córdoba y así en distintas provincias. Y el Estatuto Provisional en Santa Fe se mantiene. Y se mantiene hasta después de la muerte de López, que dijimos fue en el año 38, 1838, y 2 años después hubo varios gobiernos, digamos, provisorios, luego de la muerte de López, hasta que asume el hermano de Estanislao López, que era Pablo López. Y ahí se va a dictar un nuevo estatuto, o una reforma, si la quiere ver, en 1841. Este estatuto, que según dice Ricardo Levene, es una anticipación de un pronunciamiento contra Rosas. Así define Ricardo Levene a la Constitución de 1841. ¿Por qué? Porque recordemos que Rosas no quería la Constitución, por distintas razones que en algunos casos podían ser atendibles. Si nosotros recordamos una de las explicaciones que da Rosas cuando en la carta de la Hacienda de Figueroa le comenta a Quiroga por qué él entiende que no ha llegado el momento de dictar la Constitución. Bueno, entre otras cosas dice que no hay suficiente cantidad de personas capaces para gobernar en ambos órdenes, en el provincial y en el nacional. Y eso quizás de alguna manera va a tener razón, o se le va a poder reconocer un argumento favorable, porque muchos años después, ya ha ido su gobierno y estando en el exilio, vemos que, por ejemplo, Urquiza no pudo formar la Corte Suprema de Justicia, que estaba establecida en la Constitución del 53, porque no consiguió 9 jueces, como decía la Constitución en ese momento, no consiguió 9 abogados de cierto nivel, digamos, de cierto peso, no consiguió 9 jueces para formar la Corte Suprema en Paraná. Entonces, ubicándonos en la época, da la idea como que el Estatuto del 41 es un avance y, según, volvemos a repetir, lo que decía Ricardo Levene, sería una especie de pronunciamiento adelantándose a la Urquiza, porque Pablo López dictó la Constitución. La provincia de Santa Fe va a tener Constitución, aunque Buenos Aires no la tenga y aunque Rosas no la quiera para el país. Es una Constitución que mejora, digamos, la forma en que se dividen los poderes de Estado, se precisa mucho mejor, trata sobre la religión,
de la provincia, ciudadanía y derechos y deberes de los habitantes, y también habla del régimen electoral. No vamos a entrar en esos detalles porque me han asignado un tiempo muy breve, pero vamos teniendo la idea que técnicamente la Constitución va mejorando. Claro, acá hay un tema que también me gustaría que lo reflexionáramos y que la directora del colegio hace un momento se refirió. Quizás la falta de coordinación que hay hoy, en el 2018, entre la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Justamente, dictada la Constitución Nacional en 1853, todas las provincias tuvieron que adecuar sus constituciones. Y Santa Fe también lo hace. Y hago esta reflexión porque justamente daría la idea que hoy nuestra Constitución, tan antigua, no está en consonancia con la reforma de 1994. Entonces, la Constitución Nacional establecía que todas las provincias tenían que dictar sus constituciones y adecuarlas a las de la Nación. La nuestra lo hace. En 1856, o sea, la tercera, se dicta la Constitución, digamos, del periodo que se ha abierto con el Congreso Constituyente. Pero en aquella época, la Constitución Nacional del 53 establecía que el Congreso Nacional tenía que aprobar las constituciones de la provincia. Cuando la provincia de Santa Fe la presenta al Congreso, el Congreso no la rechaza, pero hace dos observaciones. Hay una, que en realidad era probablemente un error técnico, porque la Constitución de Santa Fe originaria en ese caso decía que el Poder Ejecutivo de la provincia, el gobernador de la provincia, era el jefe de todos los empleados nacionales. Bueno, obviamente que eso no puede ser. Está bien, sea el jefe de todos los empleados provinciales, nunca de los nacionales. Y la otra es que no se ha establecido de forma permanente una Cámara de Justicia. Bueno, las observaciones del Congreso son subsanadas, se modifican esos artículos y entra en vigencia. Y acá, como dato de interés y referido sobre todo a un tema que es tan candente en la provincia como es la cuestión del Poder Ejecutivo y su probable posibilidad de reelección inmediata, la Constitución de 1856 establece que el Poder Legislativo, que era unicameral, hasta ese momento unicameral, va a elegir al gobernador con un mandato de 3 años y que no podía ser reelegido inmediatamente, tiene que dejar pasar un periodo. Eso va a ser una constante de todas las reformas constitucionales de nuestra provincia. No puede ser reelecto inmediatamente. Entonces, ya vimos la Constitución de 1819, o el Estatuto, 1841, 1856, y volvemos a reformarla en 1863, en que también se modifica un poco, quizás técnicamente se mejora, se le agrega un preámbulo que antes no tenía, y también vuelve a decir que el gobernador, el Poder Ejecutivo, va a durar 3 años, tampoco puede ser elegido inmediatamente, pero ahora va a ser elegido por una junta de electores, no más por la legislatura. Y una junta de electores, quizás en esto habrá copiado lo que decía la Constitución Nacional, cuyo número va a ser el doble de los diputados. Recordamos que en la Constitución Nacional originaria, los electores que elegían al presidente y al vice era el duplo de la suma de diputados y senadores. Y parecería que esta redacción, de alguna manera, está conformada con la Constitución Nacional. La próxima reforma constitucional va a ser en 1872. Y ahí sí, hay una novedad que se mantiene hasta hoy, que es un tema que parecería, digamos, ha tenido idas y vueltas. ¿A qué me refiero? Es que la reforma de 1872 establece el sistema bicameral. ¿Y por qué digo que es un tema que tiene idas y vueltas? Porque muchas constituciones en la actualidad han dejado de lado el sistema bicameral y han vuelto al sistema unicameral. Quizás la discusión mayor que ha habido siempre es que, a diferencia de lo que ocurre en la nación, que hay 2 cámaras, porque una representa al pueblo y la otra a las provincias, en la provincia no tendría mucho sentido el Senado,
porque en la provincia de Santa Fe al menos, el Senado representa a los departamentos. Hay 19 departamentos, hay 19 senadores. Los departamentos no son entidades políticas autónomas, son divisiones administrativas y que incluso tienen un origen un poco incierto, pero que generalmente se relaciona con la vieja división que había de la policía. En las divisiones regionales, ustedes conocerán los que son de Santa Fe, que nosotros tenemos las divisiones regionales, o la división regional de la policía, y coincidían con los departamentos. Pero no son entidades políticas autónomas. Por eso que el tema de las dos cámaras es, digamos, por lo menos opinable. Pero es un tema que en 1872 se incorporó, así como también se creó el cargo de vicegobernador. Con la particularidad que el vicegobernador va a ser el presidente de la Cámara de Senadores. No es un senador, pero es el presidente de la Cámara. Algo similar más o menos a lo que sería el vicepresidente de la Nación. Crea el sistema municipal, hablamos de la reforma del 72, y también establece que la Constitución no puede reformarse por 10 años, a menos que se reforme la Nación. Por eso traigo a colación esto, porque en varias, luego lo vamos a ver, en varias de estas reformas de la Constitución de la provincia, siempre se tuvo presente que si había una reforma en la Constitución Nacional, de alguna manera debería crearse, o habría que modificarlo de la provincia, para que hubiera una cierta armonía, una cierta congruencia con la Constitución Nacional. Bien, pasamos entonces a 1883.